que llevan hasta 200 microlitros, ¿sí? Porque vieron que el volumen es muy pequeño. PCR. No sé si se imaginan cuántos son 20 microlitros, pero es menos de una gota, ¿sí? Es bien poquitito. ¿Ah? Bueno, tienen todo en el tubo de ensayo y ahí sí, hacen la reacción entonces de amplificación. ¿Ah? Hacen el PCR en el termociclador, que es un equipo que hace esos ciclos de subir y bajar la temperatura, y con cada ciclo vamos a ir amplificando y aumentando el número de veces que tenemos representado en la mezcla el fragmento al ADN copia de la enzima. ¿Ah? Bueno, y cuando termine el PCR, viene la última parte, que le toca al grupo 6. Hay que hacer doble clic. No. ¿Se ve ahí, profe? Ah, sí, ahora sí. Sí se ve. Ah, bien. Bueno, voy a hacer. Bueno, a nosotros nos tocó la pregunta 9 y 10. La 9 es ¿en qué consiste la técnica de electroforesis de ADN? La electroforesis de ADN consiste en la separación de fragmentos de ADN-ARN en un gel de agarosa. Se utiliza un campo eléctrico dependiendo de su tamaño y la carga eléctrica neta. Los pasos son: en primera instancia se prepara pesando la agarosa y calentando la solución en el microondas. Esta solución se coloca en la cuba de la electroforesis. El soporte se coloca dentro de la cuba, en donde vamos a esperar que se enfríe y se forme el gel. Con estos peines se hacen pocillos en el gel donde vamos a sembrar la muestra de ADN con la pipeta. Y por último se siembra en el polo y se aplica un campo eléctrico donde la molécula empieza a migrar hacia el polo positivo. Y así serían los resultados. Después en la pregunta 10 dice, analice el gel, estime la longitud del PCR que obtuvo y nos pregunta primero si es del tamaño esperado. Nosotros pusimos que sí, lo calculamos en la parte donde se encuentra el ADN copia del gen de la GST. Buscamos si tiene 1426 pares de bases y lo podemos verificar en la electroforesis, en la PCR, porque vemos que la banda fluorescente está entre 1400 y 1500 pares de bases. Después, en la segunda pregunta, dice, ¿por qué incluimos un control negativo? El control negativo es un tubo aparte que se pone, que contiene todo lo que conforma la PCR, menos el ADN que estamos buscando. Nos tendría que dar sin ningún tipo de fluorescencia cuando hacemos la PCR, porque así nos indica que no hay ningún tipo de contaminación, o sea que estamos trabajando con el ADN, con el gen de la GST y no con un contaminante. O sea que el control negativo se usa para verificar que estamos trabajando con el gen de la GST y no con ningún contaminante. Muy bien, es decir, que no hayan amplificaciones inespecíficas, ¿sí? Si usamos, por ejemplo, una TM muy baja, podemos estar amplificando otras cosas que no sean el gen de la GCT, y podemos tener amplificación inespecífica. O si, acuérdense que es una técnica muy sensible y el PCR se usa para, por ejemplo, se puede amplificar a partir de muestras fósiles, o sea, de muy poquitito ADN ya podemos llegar a tener amplificación. Entonces,
siempre cuando se hace un PCR se hace en un lugar que esté muy limpio, se utilizan pipetas que sean exclusivas para la reacción de PCR, tubos que estén limpios, hay que ponerse guantes, ¿sí? Y porque cualquier pelito, piel muerta, cualquier cosa que caiga dentro del tubo puede hacer que haya amplificación inespecífica. Entonces es una manera de corroborar que no hay ningún contaminante, ¿sí? Que no hay reacciones inespecíficas en el tubo, que lo que estamos amplificando nos asegura que sea el ADN copia de la GCT, ¿sí? Es decir, si es del tamaño esperado, no tenemos amplificación en el control negativo, estamos bastante seguros de que es eso. ¿Cómo es que calculan la longitud estimada? Porque lo dijeron en otro grupo también y me perdí esa parte. En la página, déjame ver. Perdí esa partida. En la página 3, viste que te muestra la secuencia del ADN copia del gen GST. Nosotros la profe nos dijo que lo copiáramos del PDF y lo pusiéramos en un Word o en donde sea, donde pudiéramos calcular la cantidad de letras, y ahí cada letra indica un par de bases. Bien. Gracias. Por nada. Es el largo del ADN copia, ¿sí? Que es el mismo largo del ARN mensajero de la GCT, lo que estamos amplificando. Sí. Entonces hicimos el PCR, ¿sí? Amplificamos el ADN copia, le pusimos los sitios de corte para las enzimas que vamos a usar para digerir el plásmido, ¿sí? Y digerir el producto de PCR para clonarlo. Entonces mañana vamos a estar en condiciones de hacer la clonación, ¿sí? Y transformar las bacterias con esta construcción para que después expresen la proteína GCT, ¿sí? Entonces partimos de el ADN copia, el ADN molde, ¿sí? Lo amplificamos en la reacción de PCR con el par de cebadores que, como vimos, van a incluir los sitios de corte para las enzimas de restricción, y eso nos va a permitir después digerir tanto el plásmido como el producto de PCR con las mismas enzimas y poder unirlos y generar el ADN recombinante, el plásmido recombinante que dijimos que necesitamos para expresar la proteína recombinante, ¿sí? La idea un poco de esta parte era repasar la técnica de PCR, que es una técnica que se usa mucho en biología molecular, es una técnica que se usa mucho para hacer diagnóstico y para estudiar cualquier gen, se van a encontrar con ella por todos lados. Entonces está bueno saber cómo funciona y las aplicaciones. Por ejemplo, para diagnosticar COVID se usa una PCR.